Paolo Luers es una figura polémica de la posguerra salvadoreña. Inició como guerrillero, sorprendentemente, pero tras el conflicto migró con notable facilidad hacia los círculos de poder, acercándose progresivamente al Partido Arena porque obviamente en ese momento era cuando estaba en el poder y tenía mucha influencia. Como vocero de la pandilla de Ceuta, en nombre de la misma, queremos refutar en contra de Paolo Luers. Lo mismo, como representante de la MS, decir que ese comunicado es completamente falso, no lo hemos dirigido las pandillas, son de quizás enemigos ocultos o declarados de este proceso que quieren dañar este proceso. La fecha. Aunque públicamente presentándose como periodista y analista independiente. Esa ambigüedad entre la opinión, asesoría política y mediación terminó pasándole factura cuando su nombre apareció vinculado a negociaciones ilícitas con las pandillas, revelando que su rol fue más del comentario periodístico y lo colocó en el terreno opaco de los operadores informales del poder, donde la línea entre la mediación, influencia y legalidad se volvió peligrosamente difusa. Desde el contexto de la mal llamada tregua con las pandillas, en el gobierno de Mauricio Funes, Paolo Luers comenzó a crear contactos con líderes de pandilla usando su capa de periodista. Pero Luers no fue un observador incómodo ni un periodista distante, fue un actor activo dentro de la tregua con pandillas, operando como intermediario informal entre criminales encarceladas y el poder político. Aprovechó esos contactos previos con los líderes de las maras para transmitir mensajes, demandas, condiciones, mientras desde los medios defendía y legitimaba ese pacto, vendiéndolo como una salida pragmática y humanitaria. Esa doble condición, mediador desde las sombras y opinador independiente en público, rebasó cualquier límite ético del periodismo. Luers no solo ayudó a normalizar concesiones ilegales con traslados y beneficios penitenciarios, sino que contribuyó a maquillar una política clandestina del Estado, siendo un vocero de las maras, amigo de los líderes emblemáticos de las pandillas, como el Diablito de Hollywood, el Viejo Lin, entre otros, que salían incluso ante cámaras a defenderlo. Este trabajo lo diseñó junto a Raúl Mijango durante mucho tiempo a lo largo de la tregua, pero comenzó a distanciarse cuando supo que el proceso iba en picada y posiblemente tendría consecuencias judiciales. Yo tengo la conciencia tranquila. El mismo fiscal en su conferencia de lotería, la tregua como tal y la facilitación de los acuerdos entre pandillas no constituye delito. Pero yo no he cometido ningún delito. La mayoría de los delitos no aplica. ¿Y por qué está preso? Y en efecto, la apertura de investigaciones y procesos en tribunales contra Paolo Luers marcó el momento en el que la Fiscalía dejó de tratarlo como analista y colocó su nombre entre los investigados y acusados. Las autoridades lo acusaron formalmente de fraude procesal, todo vinculado en el marco de la tregua y negociaciones posteriores con las pandillas, principalmente por ayudar a interferir deliberadamente a las pandillas en procesos democráticos de votaciones. La acusación dejó claro que su papel no era periodístico ni académico de ningún tipo. Había cruzado la línea de la legalidad, convirtiéndose en parte activa del engranaje ilegal que sostuvo la tregua y negoció posteriormente. Dentro del caso judicial, una de las acusaciones más graves que rodearon a Paolo Luers fue señalada por la Fiscalía y por testimonios incorporados de muchos mareros en el proceso, que habría llevado dinero en efectivo en un maletín a estructuras, a líderes de las pandillas, dinero presuntamente enviado por parte del Partido Arena, como parte de las gestiones políticas paralelas que tenían en la campaña presidencial de Norman Quijano. Paolo Luers era un mensajero de recursos ilícitos, una figura que cruzaba de lleno el umbral entre la intermediación política y la financiación ilegal de las pandillas. Todo esto en nombre del Partido Arena. En audios posteriormente difundidos y conocidos públicamente, correspondientes a reuniones entre Ernesto Mason con pandilleros, incluso ahí se mencionaba y se confirmaba a Paolo Luers como un vocero, un intermediario autorizado por el partido, alguien que podía hablar y gestionar en nombre de actores políticos. En ese material, según los propios interlocutores, se alude a negociaciones y entrega de recursos para asegurar apoyo electoral en favor de Norman Quijano en el 2014, que era entonces la figura, la apuesta presidencial del Partido Arena. Una persona en la que ustedes creen es en Paolo.
Paolo le va a hacer llegar este mismo mensaje, ¿ya? Porque ella se comprometió con Norman y Norman ya se comprometió con él y Paolo le dijo, mira, yo me presto siempre y cuando tú me cumplas, y Norman le dijo, yo... Pero nosotros compartimos lo que está diciendo el señor alcalde. Todo ese dinero, pactos, negociaciones de estos sujetos a cambio de beneficios para las estructuras de las pandillas. Estos señalamientos, que forman parte del debate judicial y mediático, dibujaron un cuadro importante. Operadores civiles, políticos y pandillas influyendo en pactos ilegales para incidir en las votaciones, con Luers citado como una pieza fundamental en todas estas ilegalidades. El caso, que involucraba a muchos políticos de renombre, comenzó de manera muy tibia por el fiscal Raúl Melara, con fuertes vínculos a ese partido Arena, pero se iniciaron los procedimientos, las diligencias iniciales. En estas se notificó a todos los acusados sobre los delitos que se les imputaba, que eran agrupaciones ilícitas y fraude electoral relacionados con todas esas reuniones y el financiamiento de las pandillas. Pero curiosamente, antes de que el caso llegara a una etapa de proceso, Luers había gozado de medidas sustitutivas a la detención. Es decir, enfrentaba el proceso en plena libertad. Simplemente le habían pedido las autoridades que no saliera del país y así no se mandó a ninguno de los acusados a prisión, a pesar de los graves delitos que se les acusaba y había evidencia contundente. Paolo Luers incluso fue citado en la comisión especial que examinó el caso de Norman Quijano en la Asamblea, donde su nombre aparecía ligado a esas negociaciones como contacto con las maras. Sin embargo, cuando el escenario empezó a tornarse serio y las imputaciones dejaron de ser solo mediáticas, Luers aprovechó esa gran ventaja, ese tremendo beneficio de no haber sido enviado a prisión. Y así salió, huyó del país, evadiendo el proceso judicial, diciendo que no habían garantías para la justicia en ese país. Su huida dejó una interrogante pesada y muy legítima. ¿Cómo un sujeto con señalamientos tan graves, incluido fraude procesal y vínculos de negociaciones ilícitas, pudo moverse libremente, sin impedimentos, sin que nadie lo detuviera? El episodio volvió a exhibir una justicia desigual, donde algunos enfrentan el peso del Estado y la ley y otros encuentran tiempo, margen y facilidades para desaparecer. Involucrado en aquellos círculos de corrupción, a Paolo Luers quizá le sirvió haber sido un peón útil en demasiados negocios oscuros. Saber demasiado, hablar con todos y operar en la sombra, esa condición parece haberle dado margen para escapar cuando el cerco empezó a cerrarse. Mientras la justicia se mostraba tibia, lenta, perezosa, complaciente con Paolo Luers, al final quedó la sensación de siempre. No huyó solo, huyó empujado por una red de silencios que prefirieron protegerlo antes que rendir cuentas. Y el show completo, cuando finalmente se decretó la orden de arresto contra Paolo Luers, ya no estaba en El Salvador, convertido en prófugo. Optó por el libreto ya muy conocido: autoproclamarse perseguido político, alegar hostigamiento por su supuesto rol de periodista y tachar de que la supuesta dictadura de Nayib Bukele era la que lo quería apresar. Una narrativa muy conveniente que evitó el fondo del asunto, porque sus delitos no tenían ninguna relación con el actual gobierno, sino con hechos del pasado vinculados a negociaciones con las maras y a la manipulación de procesos electorales. En lugar de enfrentar las acusaciones, se refugió en el discurso de victimización, intentando convertir su causa penal en una cruzada ideológica que muchos habían adoptado. Resulta inevitable el sarcasmo cuando se revisa este caso. ¿Qué motivos había para dejar libre a Paolo Luers, si desde el inicio enfrentaba acusaciones muy graves y presentaba un alto riesgo de fuga, que finalmente se materializó? La lógica judicial indicaba prisión preventiva, que no se le decretó. La realidad es que fueron con él muy indulgentes. Se le permitió tiempo, movilidad, margen para desaparecer, o como si alguien necesitara que huyera. No es descabellado plantear que esa laxitud fue el premio por muchos años de negocios sucios, favores cruzados y silencios convenientes con los políticos de distintos bandos. Al final, la justicia no falló de sorpresa, falló por cálculo, y Luers se fue cuando debía estar tras las rejas. Así se cerró el espectáculo. Un exguerrillero reciclado como operador, luego peón funcional de los políticos del partido Arena, siempre disfrazado como periodista independiente, que terminó comprobado de ser mensajero e intermediario
de las pandillas en los pasillos más oscuros de la política salvadoreña. Y en el caso del señor Pablo Lugers, el señor Wilson y el señor Aristides Valencia, por no presentarse, no justificar los llamamientos de los juzgados, se hace una difusión roja y en caso pues se captura en cualquier país del mundo. Y eso es lo que estamos atacando como... Su historia no concluye con rendición de cuentas, sino con una huida, aprovechando un sistema que le dio todo el tiempo y las ventajas para que escapara. El caso terminó con condena, pero él la enfrentó como prófugo, ausente, lejos del país y sin pagar plenamente por los hechos que le imputaron. Y ese no fue el final de un comunicador perseguido, sino el de un operador político que cruzó todas las líneas legales y que encontró en la fuga la última coartada de una vida construida entre pactos, silencios, corrupción, dinero. Paolo Lugers debió estar en una prisión salvadoreña desde hace muchos años, pero siempre el sistema le dio demasiadas ventajas por todos aquellos favores oscuros que le había hecho a los políticos. Pero bueno, deje su opinión en los comentarios, cómo es que dejaron escapar a este sujeto que debía haber sido capturado desde el principio. Pero bueno, muchas gracias por apoyar siempre los videos, cuídese mucho, nos vemos, hasta la próxima.